La cultura ha pasado por varias reestructuraciones en relación con su concepto, cómo entender a la cultura, cómo acercarnos a la cultura desde lo que significa para la economía, desde lo que significa para el ser humano, desde lo que significa para una sociedad, desde cómo se gesta desde el Estado-Nación. Sin embargo, desde los años 90 aproximadamente la mayoría de los críticos afirman que es cuando comienza a haber un resurgimiento de la búsqueda de nuestras, aquellas naciones supuestamente perdidas u olvidadas, de ir a nuestros antecesores, de revisar de dónde venimos, y luego con la crisis de nuestras identidades, fundamentalmente en Latinoamérica, se ve muy necesario el regresar a las comunidades y hablar de la interculturalidad más allá de lo pluri o lo multi, porque el objetivo de la interculturalidad es hallar diálogo, es como que empezar a unir diferentes modos de ver la cultura, no tipos de cultura, porque la cultura existe, nosotros la habitamos, no la hacemos. Y es lo interesante de ello cuando hablamos de la gestión cultural pensada para las comunidades. ¿Cómo tendríamos que pensar en la gestión cultural tomando estos elementos fundamentales de las comunidades? ¿Por qué hoy, cuando el yo está completamente excitado y llevado a un nivel extremadamente alto, tenemos que regresar a las comunidades y pensar no como yo, sino como nosotros? Es interesante por ello la propuesta de la cual estaremos hablando a continuación, y quiero dar las gracias a nuestro invitado, nuestro querido Roberto, por llegarse hasta nuestro estudio, por mandarnos la invitación para su presentación, para las charlas que va a dar, y también por apoyarnos desde Chile en momentos en los cuales hemos necesitado ese enlace directo con nuestros hermanos chilenos, en momentos importantes también para Bolivia. Bienvenido, Roberto, y gracias por estar acá. Muchas gracias, un honor, gracias por estar acá. Te agradezco muchísimo, de verdad. Cuéntame, ¿por qué dedicarse al trabajo de la gestión cultural? Y quiero que me lo enlaces con el trabajo que realiza la escuela. Es una envidia total para nosotros, los que estamos de este lado, que todavía no tenemos una buena conformación en temas de gestión cultural. No hay como que un grupo así definido o una institución, sea pues autogestionado o no, que un poco trabaje, digamos, conjuntamente en el ámbito de la gestión. Como que sentimos que cada uno jala por su lado, tanto artistas como gestores o gestores artistas, digamos. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la experiencia que traes tú desde esta escuela y cómo se trabaja? Mira, la mía, yo me crié en dictadura en mi país, entonces lo natural en ese tiempo era las posibilidades que había, no participar en el club deportivo o estar en la iglesia, y más no había, estaba todo lo demás prohibido. Entonces fue normal, natural, vincularse con espacios asociativos, entender que la gente se agrupaba en torno a ciertas cosas. Vengo de una tierra donde de tanto en tanto tenemos terremotos, la naturaleza nos sacude constantemente. Y el año 85, un terremoto muy fuerte que causó mucho daño en el barrio donde yo vivía, murieron muchos amigos. Y mi madre organizó un voluntariado. Y yo tengo muy presente esa imagen de cómo articular en torno a la tragedia, de cómo intervenir en torno a contextos de crisis, y me marcó profundamente. Entonces después, cuando más grande, más joven, ya en la secundaria, en la universidad, me fui encontrando con esto de la cultura, con grandes referentes que tenemos ahí, Víctor Jara, Violeta Parra, la militancia, por supuesto, y se va configurando un escenario donde es la forma que encontré para decir lo que quiero decir. Y por supuesto, desde lo colectivo, desde lo comunitario, intentar empujar las cosas hacia donde me parece que hay que empujarlas, hacia un mundo distinto, hacia un espacio colaborativo. Bueno, y en ese tránsito del 2005 nos juntamos varios gentes del mundo de la cultura, artistas, gestores, académicos, gente que estábamos trabajando en distintos espacios, y formamos un lugar, ¿no?, que pudiéramos reconocernos para atender una demanda que estábamos viendo, de capacitarse. Mucha gente nos decía, queremos capacitarnos. Y generamos una escuela de una semana de duración, la pensamos para 40 y tuvimos 120 personas, Wow. Lo cual fue un exitazo. La demanda estaba tremenda. vigente, ¿no? Duró una semana, la reformulamos, plantamos un curso de 60 horas, lo dimos, también una tremenda demanda, hasta lograr configurar ya un espacio de un curso de 120 horas, que es lo que hacemos para agentes culturales comunitarios. Tenemos una línea de publicaciones autogestionadas, todo lo que hacemos tiene esa impronta. Ya vamos en 7 publicaciones, 5 físicas, 2 digitales, estas últimas con la Red Latinoamericana de Gestión Cultural, de la cual somos miembro fundador. Y una línea de acción muy fuerte, de la que más nos gusta, la que más me gusta, que es la asociativa, que hemos organizado los encuentros nacionales de gestión cultural, el Congreso Nacional de Gestión Cultural, y hemos recorrido todo el país, desde Arica hasta Puerto Williams, que es la última isla que está abajito donde termina el continente, y en el recorrido latinoamericano desde México, la frontera norte de México, hasta Ushuaia. Entonces es una gran cosa que nos ha permitido el privilegio de tener una
mirada bastante amplia del sector cultural latinoamericano. Y aquí estamos. Genial, y estás llegando a Bolivia, qué bueno que están llegando acá. ¿Cómo podríamos, digamos, entender, sobre la base de toda la experiencia de la que me cuentas, y tomando en cuenta que la conciencia de lo colectivo surge de una tragedia, quisiéramos que no fuese así, pero es que a veces creo que la experiencia llega con los golpes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo entender hoy el concepto de gestión cultural? Mira, es una disciplina joven, ya cuenta con poco más de 20 años acá en el continente, digamos como consolidación, es un campo académico en desarrollo, se le suele catalogar como un campo laboral, un campo académico, pero también una práctica social, algo que se hace y está desde siempre. De allí nuestro interés en reivindicar las prácticas culturales comunitarias que están desde antes de que comenzáramos a hablar de gestión Desde cultural. mucho antes que existiera Claro, el concepto. aparece la noción de gestión cultural muy vinculada a la administración de espacios culturales, a la generación de bienes y servicios culturales. Ese es el concepto más pobre de gestión cultural. Yo diría que hay una mirada muy reduccionista, que se tiende a Sí. pensar que la gestión cultural es hacer proyectos, Sí. y que el gestor cultural es un profesional o un especialista. Coordinar entrevistas con 3 medios y listo, he hecho mi gestión por la Tal semana. cual. Yo siempre suelo decir por ahí que pensar eso de la gestión cultural equivale a pensar que el fútbol es igual a patear penales. Claro. Y sabemos por conocimiento común que esa es una faceta. Bueno, yo no soy muy amante del fútbol, así que no te permito que No, yo no compares, por quisiera favor, hablar de cultura fútbol con tampoco. Y me imagino que tú menos en Yo estos menos. momentos. No, pasemos de largo. Entonces, es algo que está en pleno desarrollo, la gestión cultural. Te cuento que ahora en el mes de octubre se va a realizar el tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural en Quito. Hay una red de la cual yo formo parte. Es decir, se está formando a gestores culturales en todo el continente. Los gestores se reconocen ya como tales, tienen sus espacios de encuentro. Aquí también Bolivia tiene experiencias maravillosas. Y de hecho en el mes de noviembre va a tener lugar un encuentro de gestores culturales, de gestión cultural, acá en la ciudad de La Paz. Se ha lanzado la convocatoria, cierra el 10 de agosto. De la querida Normita Campo. Sí, de Normita Campo, de la Fundación, que es la única institución que trabaja en realidad por la gestión cultural de forma muy cercana. Estamos ahí analizando que vamos a presentar, porque tenemos que presentar algo. Los medios de comunicación son un punto importante cuando hablamos de la gestión cultural, tomando en cuenta la otra mirada de la gestión. Y con esta pregunta quisiera que por favor desemboquemos para ir finalizando en lo comunitario. Sin duda alguna, lo comunitario entendido desde el área urbana como desde el área rural no es el mismo, es decir, no es la misma comunidad a la que accedemos en un espacio urbano que está totalmente dominado por, digamos, códigos plenamente globalizados, a lo que sucede en las comunidades, tomando en cuenta las comunidades de hoy, que también son distintas a las comunidades de hace 30 años, por todo este proceso de intercambio, de asumir y de rechazar en una cierta actitud de defensa de mis tradiciones, ¿no? De mis derechos como comunidad. ¿Cómo lo entienden ustedes? Yo creo que hay dos cosas allí. Una, y Bolivia es uno de los paradigmas en ese sentido, ¿no? Este estado plurinacional del cual hemos aprendido tanto, donde se reivindican los pueblos originarios de una forma que ha iluminado el continente, ¿no? Desde a esta declaración, que admiramos muchísimo el proceso que está en desarrollo acá. Claro, y tú dices bien, en lo urbano y en lo que tiene que ver con la gestión cultural y lo que decimos el diseño de la acción cultural, pensar el quehacer cultural, el diseño de proyectos culturales, en el sentido amplio del proyecto, ¿no? De un quehacer, hay ciertas formas que podríamos decir que permiten, favorecen, posibilitan la participación, que favorecen el empoderamiento, que los grupos y comunidades sean protagonistas del hecho cultural. Entonces nos mereció la pena realizar ese trabajo, esa investigación y contribuir con algunas preguntas que para los propios gestores culturales permitan problematizar lo que estamos haciendo. ¿Cuándo efectivamente podemos decir que la acción cultural efectivamente es comunitaria? ¿De qué manera participan los grupos y comunidades? Y distinguimos al menos algunos elementos que no es lo mismo decir una acción cultural que se piensa para la comunidad, donde la decisión cultural, la toma de decisiones culturales está fuera de esa comunidad, tú piensas algo para esa comunidad. Y eso está muy vinculado con esta noción tan extendida todavía, lamentablemente, de llevar cultura a algún lugar. Tú quieres llevar cultura a algún lugar. En general, de manera bastante bien intencionada, pero no estás reconociendo lo que hay. Claro. A diferencia de pensar una acción cultural con la comunidad, donde la decisión de lo que se hace, ¿cierto?, pertenece a esa comunidad, de acuerdo a sus tiempos, recursos y capacidades. Entonces, son parte de las preguntas que en este libro del Yo al Nosotros, aportes para pensar la gestión cultural comunitaria, intentamos poner en discusión, que resulta muy importante para quienes están trabajando en esto, tanto en el ámbito público y privado, cuestionarse qué están gestionando y para qué están gestionando. También es una forma de reivindicar lo que estaba antes, que desde antes que comenzáramos a hablar de gestión cultural ya habían quienes nos antecedían en esta profesión, este oficio, esta disciplina que está en desarrollo,
y que en esas formas hay mucho que aprender, hay mucho que aprender. Claro, no está todo retomar. resuelto, no todo es técnica, no todo es proyecto, no todo es producto, también es proceso y es sentido. Sin duda. Y tomando en cuenta que básicamente cuando hablamos de cultura estamos hablando de gestionar vida, pues se complejiza más el concepto. Yo te decía antes de comenzar la entrevista que me parece genial que el texto sea realmente breve, porque hoy, bueno, por el mundo tan ágil en el que estamos habitando y con la presencia más de los influencers que de los intelectuales, se necesita la lectura rápida. Me parece que puede ser interesante. Acá se los estoy mostrando solamente para que usted vea la portada, pero va a poder acceder a él si participa en las actividades de las cuales va a hablar Roberto dentro de poco. Es interesante no solo dar conceptos por sentado, sino utilizar el texto también y el análisis como un aguijón, como un punto que pinche para que evidentemente se provoquen otras reflexiones. Roberto, para las personas interesadas, ¿dónde vas a estar presente? ¿Cuáles son las actividades que te restan en Bolivia? Muchas gracias. Hoy vamos a estar a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Cruz del Sur, aquí en el centro, entre la Potosí y la Comercio. Bienvenidos son. Vamos a estar mañana, jueves y viernes, en la UPEA, dando una conferencia sobre estos temas, cultura, participación y comunidad, entre las 10 y las 12 del día. Y la próxima semana, el 17, en el Espacio Arte y Talento, ahí del querido Willer, saludos Willer si está por ahí, viendo en Cochabamba, vamos a presentar este libro y vamos también a conversar de este y otros temas vinculados con la gestión cultural, con qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, de qué manera nos vinculamos, nos entramamos, entendemos que dependemos de otros. Te quería contar un dato importante, me olvidaba. Ese libro fue diseñado en Bolivia, el que tienes en tus manos. Genial. Ese libro fue diseñado en Bolivia. Como gesto le pusimos ahí en el colofón de integración creativa, claro. Genial. Ahí tenemos la necesidad, los chilenos, los bolivianos, de encontrarnos. Yo estoy convencidísimo, cada vez que vengo lo noto, este debe ser la vez 30 o más de 30 que vengo a Bolivia, de encontrarnos en torno a la cultura. Hay una posibilidad, hay una posibilidad. Yo creo que se hace, y de hecho lo estamos haciendo. Son varios los momentos en los que hemos puesto a prueba la amistad con el pueblo chileno y han estado ustedes presentes ahí, así es que por ello más te agradezco. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. De verdad, que tengas una buena estancia y que el público pueda disfrutar de la propuesta de Roberto en cada una de estas actividades. Vamos a replicarla nuevamente en nuestra entrevista una vez que la colguemos en nuestra página de Facebook y que continuamos con el compartir de estas actividades. Hacemos una pausa rápidamente, a la vuelta con más. Tenemos más entrevistados, no se nos vayan.